Bueno, pues aquí estamos otra vez Javi y yo en una rutaca espectacular, perdidísimos en la zona de Teruel y Castellón, disfrutando de estos paisajes brutales con nuestras motos, nuestro camping, tranquilamente y sin encontrarte absolutamente a nadie. O sea, es una zona para ir a desconectar y estar en paz contigo mismo. Finalmente Javi se tuvo que ir por un tema personal y seguí mi viaje en solitario, lo cual también te hace un poco disfrutar una manera diferente de hacer estos viajes. Si quieres saber más, quédate a ver el vídeo. Muy buenos días por la mañana. Hemos salido del hotel y estamos dando una vuelta hasta que abran el bar para desayunar. Tenemos tanto mono de moto y de ver cosas que estamos haciendo tiempo por el pueblo. Bueno, pues aquí empieza nuestra ruta, en Ares de Mestre, Castellón, Comunidad Valenciana. Nos espera un día muy largo de esta ruta circular de 350 kilómetros por la zona de Castellón y Teruel. Va a ser más Teruel que Castellón. Y va a ser un día muy duro porque hacía mucho calor, eran caminos muy duros, caminos de cabras con mucha piedra y hacía mucho calor. Para enfriar un momento. ¿Se te ha calentado? Ya lo habéis visto, Javi se pilló un calentón bueno de la moto. Rubielos de Mora. Nos hemos comido un camino de cabras de madre. A mediodía con una solana. Por suerte encontramos un río donde paramos a descansar, a pegarnos un chapuzón y coger un poquito de aire fresco. Continuamos la ruta y ya empezamos a ver paisajes un poco más montañosos, lo cual también nos animó. Llevamos ya también muchas horas encima de la moto, pero esto sí que nos animó un poco psicológicamente de que eran caminos más bonitos, más verdes, y nuestro objetivo principal aquí ahora era empezar a buscar un sitio donde acampar. Hay un mirador de aquí a un ratillo, bueno, a ratillo, tampoco hace mucho, que puede ser interesting para hacer noche. Bueno, pues un poco como decía, ya es el momento de buscar un sitio, pero es la típica, ¿no? Cuando ya estás cansado y ya quieres buscar un sitio para acampar, te metes con la mayor subida de toda la ruta. Suele pasar. Entonces estamos ya un poco cansados, así que con cuidado, con cariño y para adelante, mi niño. Bueno, ya tenemos casi todo montado, o por no decir todo, las tiendecitas, y aquí por la mañana, aquí cenaremos más o menos. Aquí por la mañana, según abramos la tienda, tendremos todas estas vistacas. Aquí estamos con Javi, con toda la fresca mañanera y hoy vamos a Jabalambre.
Jabalambre, y continuamos dirección al Barracín y luego para Teruel. Hace un poquito de aire, pero estamos a 1700 metros. Hemos pasado buena noche, un poco fresquito. Estamos a 12 grados ahora, así que esta noche no sé a cuánto ha bajado, pero yo creo que a 7 grados, 8 grados tranquilamente. Vaya espectáculo de buena mañana. ¡Qué locura! Esto es una locura de bonito. Conduciendo entre nubes, el sol asomando, a ver si con un poco de suerte abre un poquito cuando lleguemos y vemos las sonrisacas. Y si no, pues nada, esto es parte del viaje. Y efectivamente, no se veía un pimiento, pero bueno, esto es así y continuamos track. Seguimos el track bajando todas estas montañas con un bosque verde muy bonito. Empezamos a encontrar como tierra muy árida, muy seca. Y nos encontramos con un pueblo que se llamaba Minas de Libros. Se ve que es un pueblo antiguo abandonado minero, donde sacaban cobre y hierro para industria. Y era un pueblo que tenía hospitales, tenía iglesias, tenía cuevas y de hecho tenía casas dentro de las cuevas. Y luego entramos en una de las minas dentro, que son de libre acceso, que es un laberinto, y la verdad es que me quedé bastante flipado porque era bastante chulo, eran muy grandes, eran gigantescas, y bueno, estaban casi como se dejaron en aquella época. La verdad que estuvo súper interesante y no me lo esperaba para nada. Otra cosa más que Teruel nos sorprendió. Bueno, pues continúo mi ruta en solitario. Javi se ha tenido que ir por compromisos personales, así que continúo yo. Estamos ya en la zona ya más cercana a Teruel, más seca. Continúo el track y vamos hacia Teruel por toda la sierra. Went down to the river, washed my sins away. Praying, 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 praying for another day. I went down to that river, washed my sins for free. The devil's on the other bank, staring back at me. I'm a dead man walking, I'm a dead man walking, I'm a dead man. Another nail in my coffin, another nail for me. I gotta look Bueno, pretty when I go estoy en Teruel. Teruel existe, claro que sí, hombre. Y nada, voy a por víveres, voy a la gasolinera, aunque gasolina yo creo que tiro. Voy a por víveres, sobre todo agua para pasar esta noche, porque tengo hambre y estoy sobre todo flojo de energía. Hola, buenas. Esto por aquí con tarjetas. Pues listo, sin ticket, gracias. Unas salchichitas. Unas salchichitas. Bueno, ahora sí que estoy un poco empanado porque estoy sin comer y estoy cansado y me encuentro regulero. Empezamos el track de nuevo en Teruel. Así que nada, me voy a meter ya por aquí por pista, desde Teruel, y pararé en algún sitio a comer algo. Cuando llevas ya varias horas encima de la moto y ya llevas un par de días por ahí danzando con la moto, durmiendo regulero y tal, yo cuando estoy así empiezo a decir bobadas como las que estáis escuchando. ¡Vamos! Así que... Pero también es un poquito la emoción que tienes de estar solo ante la aventura y que sabes que vas a acampar por ahí, que tienes que buscar un poquito de la vida, entonces eso me hace decir tonterías. Pues nada. Uy, sale el sol. Puta madre.
A ver si sale el sol y me puedo pegar una duchita hoy, así de camping guarro. Pues nada, aquí estamos almorzando. Cogiendo energía porque ahora se espera que el track suba para arriba, a Valdelinares, que creo que sube a 2000 y pico metros. Entonces ya llevo, son las 3 de la tarde o así, llevo todo el día de rotaca. Guapísimo. Entonces estoy cogiendo un poco de fuerza, porque ya estaba diciendo muchas tonterías. Pero bueno, me lo omito. Así que la cosa es dónde acampo hoy. Porque Valdelinares, a 2000 metros, hará un frío del carajo. Es que hoy no hace muy bueno la temperatura. Para ir en moto bien, pero para hacer noche de camping, ya ha pasado frío hoy, esta noche. Entonces, dos opciones veo así a primeras. Una, acampar en un sitio que esté más resguardado, yo ese tipo de casa abandonada con unos muros, unas rocas o algo así. O un refugio. Un refugio estaría de puta madre también. No he probado nunca, la verdad. Yo preferiría acampar, me mola más. Pero no quiero pasar otra noche frío. Porque se pasa mucho frío, No os cuento. Bueno, y ahora llega el momento para mí, uno de los más chulos de este tipo de viajes, ¿vale? Es el buscar el camping, buscar el sitio donde vas a acampar, en un sitio donde estés cómodo, en un sitio donde sea legal o medio legal, y un sitio donde no sea ninguna finca privada ni nada por el estilo, ¿vale? Y un sitio donde puedes estar, digamos, escondido para que no te vean, para que no, o sea, no es que te vayan a hacer nada, ¿vale? A priori, pero sí que si la gente ve pues una tienda de campaña o algo de eso, pues, o una moto, pues se pueden acercar, ¿no? Y al final eso te va a crear un poco de intranquilidad. Entonces, para mí es uno de los momentos más chulos el buscar un sitio para poder acampar y para poder disfrutar de la naturaleza a tu rollo. Siempre estamos viviendo acelerados, como que tenemos prisa por todo, por el trabajo, por el día a día, por ir al colegio, ir a comprar. Es como que tenemos prisa continuamente. Se nos ha olvidado lo que es estar parados, lo que es estar tranquilos, lo que es estar solos y en silencio. El silencio es algo que hoy en día cuesta mucho de encontrar, porque vivimos en grandes ciudades, siempre con estrés, con coches, con ruidos. Vivimos siempre con unos horarios, con unos planes, con unos hitos a hacer, con unos objetivos. A veces también es bueno no tener objetivos y no tener planes. No necesitas tener siempre un plan. A veces solo tienes que respirar, confiar y ver qué pasa. Así es. Lo esencial en la vida es más simple de lo que pensamos.
Bye.